Hola, buenos días hermanos, estamos un miércoles más en la tarde, pues dispuestos a alabar y bendecir el nombre del Señor, dispuestos a dejarnos de las cargas del día a día y de el peso del pecado que nos asedia, y nos vamos a adentrar en la presencia de Dios y vamos a adorar y bendecir su nombre, y luego más tarde tendremos un ratito de estudio de la palabra del Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos, Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los siglos, Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos, ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio y a tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tu renuevo, haz llover, Señor, haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia.
Bueno, hermanos, pues ya estamos aquí y vamos a presentar la reunión en oración a Dios. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú nos bendigas, gracias por estar aquí. Te pedimos que tu palabra nos guíe y nos ilumine, Señor, y que se diga aquello que quieres que escuchemos, Señor, y que no escuchemos las cosas malas que no tenemos que escuchar, Señor, y que todo lo que pase sea según tu voluntad, según tu propósito y según tus sagradas escrituras. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, pues antes de empezar o proseguir en el estudio de los jueces, como hemos estado viendo estos estudios atrás, aunque hace ya prácticamente un mes que no hemos entrado en materia, pues hemos visto hasta ahora pues 4 de los jueces con sus historias, viendo como en el pueblo de Israel, en el sótano de su fracaso, siempre había una planta más, y vemos cómo fracasan y están en constante declive, en un tobogán directamente hacia el abismo cada vez que se olvidan y se apartan sus corazones de Dios, y cómo hemos visto también por otro lado la misericordia de Dios y cómo siempre que vuelven los corazones hacia Dios, Él es fiel para alcanzarles y darles el oportuno socorro. Ahora vemos y analizaremos 2 capítulos de forma muy breve porque no quiero ser muy pesado, y en el que aprenderemos nuevas lecciones para nuestra vida. Aprenderemos también de las faltas y los fallos que tuvieron, y el texto de hoy sería Jueces capítulo 4, capítulo 5. Os invito a que los leáis y meditéis en ellos en vuestras casas. Y bueno, hoy tocaría sobre todo analizar más que la historia a los 2 personajes principales de estos 2 capítulos, que serían por un lado Barak y por otro lado Débora. Y nos preguntaremos el porqué de estos personajes. Y el primer punto sería preguntarnos ¿por qué Débora? Leemos en el capítulo 4 de los primeros 3 versículos, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Hasorel Gonim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque él tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y aquí es cuando vamos al sótano número 4 dentro del libro de los jueces. ¿Y por qué sótano? Es que, como hemos visto, cada juez que pasaba, tanto el pueblo como los jueces estaban cada vez más alejados de Dios, y a cada juez que pasaba veíamos como la decadencia moral aumentaba, y tanto el juez, que era una esperanza por parte de Dios, también su vida era un estado de cómo se encontraba el pueblo de Dios. Y lo primero que vemos es que tras la muerte de Ahod, Israel vuelve a hacer lo malo, como es costumbre. No sé si os ha pasado, seguramente no, porque seréis muy santos, muy potentes en el espíritu, y es que, bueno, a mí me ha pasado al salir por ejemplo, de un culto, de un devocional, de estos que podemos hacer por las mañanas, de estar un ratito a solas con Dios. Salimos de casa, salimos súper bendecidos, y cuando ya vamos por la vuelta de la esquina, zasca, el enemigo te da con toda la mano abierta, como se dice aquí en España, y esa sonrisa que traíamos de santidad y felicidad en nuestros corazones se nos va al traste en cuestión de segundos. Y eso es lo que nos pasaba, seguro que ya no, porque como he dicho antes ya seremos muy santos, pero esto es lo que pasaba sobre todo al pueblo de Israel cuando desaparecía la figura de autoridad, cuando desaparecía el que les tenía que guiar. Era cuando el enemigo, zasca, les metía esa gran galleta, se iban a la idolatría, se iban al pecado, se iban a la fornicación, y
a tantas locuras que perdían la bendición y perdían la comunión con Dios. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Si no estamos sometidos a la autoridad de Dios y a su palabra, si no vivimos bajo la sombra del Altísimo, no esperemos vivir una vida de satisfacción y plenitud cristiana. En el Salmo lo dice, el que vive bajo la sombra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si esto es para aquel que vive confiado en Dios y vive constantemente en su presencia, podemos también jugar al antagonista, decir lo contrario. El que no vive bajo la sombra del Altísimo, no sueñe habitar bajo las alas del Omnipotente. Y es que vemos que Dios los entrega, porque la palabra de Dios lo dice, los entrega, los pone a disposición del pueblo enemigo durante 20 años. Y esto también es muy característico porque dentro de la voluntad humana, Dios nos entrega aquello que en nuestra libertad a veces deseamos. Y es que muchas veces Dios nos dice, ¿quieres volver al pecado? ¿Quieres volver a vivir una vida lejos de mí? Ahí está, es toda tuya, disfrútala. Y muchas veces Dios nos entrega a manos del enemigo o incluso hasta nos puede entregar a la muerte, como dice Pablo, para que recapacitemos, volvamos a Él, veamos cómo es su amor y su misericordia. Incluso cuando Pablo dice que nos lleva a la muerte para que al fin nuestra alma se pueda salvar como a lo único, fijaos, es que no hay que decir nada más. Si vemos la potencia del enemigo, vemos que era muy fuerte, 900 carros errados, es decir, carros que eran blindados con sus caballos, con sus armaduras, que estirabas una flecha, les dabas con la espada y no les podías hacer daño. La única forma de llegar al jinete, que al estar encima de su carro estaría a una altura de 2 metros más o menos, la parte, 1,5 metros, 2 metros estaría la parte de su tórax, o sea, estaba en una posición superior de ventaja de altura, multiplicado por 2 hombres, el que llevaba el carro más el que llevaba la lanza o la espada. Luego estarían los escuderos, los que abastecerían esos carros, los pajes, y luego, como dice el versículo 11 del capítulo 4, iba todo el pueblo tras los 900 carros. Es decir, cuando se nos habla más adelante de que Israel se enfrenta con 10.000 hombres, vemos que aún así estaban en una situación de desventaja frente al enemigo. Por eso Dios les hace ir al monte, para que ahí tengan la ventaja y la estrategia de la altura. Y eso también nos llamará mucho la atención, porque cuando con Dios estamos en lo más alto, no hay enemigo, por fuerte que sea, que nos pueda resistir ni hacer frente. En gran medida, volviendo al tema que nos ocupaba, el pecado de Israel era por causa de los jueces y de los padres. De los jueces, porque hasta ahora no habían discipulado a ningún sustituto. Tenemos el ejemplo de Moisés, como Moisés ya se va haciendo mayor y va discipulando y educando a Josué para que sea su líder, y vemos cómo lo prepara para cuando entren en la tierra. Pero luego vemos que Josué comete el gran error de no dejar a ningún sustituto. Sí, está por ejemplo en los primeros capítulos de Jueces, que destaca un poco por encima Caleb, pero luego ya cae en el olvido, y juez por juez hasta llegar aquí no han discipulado a nadie, no han entrenado a nadie. Cuando muere un juez ya no hay nadie que esté guiando al pueblo ni enseñando las cuestiones espirituales. Luego vemos el tema de, antes de llegar al siguiente tema, el tema de los discípulos. Nos deberíamos preguntar, ¿a quiénes discipulamos nosotros? ¿Cumplimos el mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos por todas las naciones? Obviamente no los que puedan, pues mejor para ellos, pero yo no puedo ir por todas las naciones haciendo discípulos. Pero aquel que puedes llevarle la palabra, llévasela. Y no solamente le lleves la palabra, porque eso sería predicar, sino que además Jesús dijo, hacer discípulos. Es decir, no solo evangelice, sino guíale paso por paso, escalón por escalón, hasta que juntos lleguéis a la cima. Y en el libro de los Jueces, tristemente, después de cada versículo se tendría que repetir el patrón
de Jueces 2, versículo 10, que dice lo siguiente: y aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Por lo tanto, no se está cumpliendo ni Deuteronomio 6.4 ni Deuteronomio 6.12 y siguientes. Así que vemos que después de, con la paz que vino con cada juez, había una generación que vivía muy tranquila, que poco a poco, por esa satisfacción, por esa calma, se iba apartando de Dios paso a paso, a lo que daba pie a una generación turbulenta y en conflicto, como vimos en el ciclo de los jueces. Visto el pecado de Israel y el poderoso enemigo, ahora en la historia se nos hace un paréntesis y se nos presenta a Débora. A partir del versículo 4 a 5 nos dice: y gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es decir, se nos dice, se nos hace el mismo parámetro, la misma estructura en todo el libro, es decir, muere un juez, viene la decadencia, viene la esclavitud y la derrota, y se nos presenta el juez, el Salvador. Y en este caso tenemos la primera mujer gobernante, que se identifica como la mujer de Lapidot. Y aquí una pregunta que nos podemos hacer, quizá para analizar el texto, es: siendo la mujer, según los planes de Dios, la ayuda idónea para el hombre, ¿no tendría que ser Lapidot y Débora en equipo los jueces de Israel? Y mucho se ha especificado, mucho se ha debatido acerca de quién podía ser Lapidot, y yo ahí os voy a dar las tres píldoras, los tres pinceles, para que luego vosotros construyáis en vuestra mente vuestra hipótesis acerca de quién podía ser Lapidot. Unos dicen sencillamente, no se complican la vida y son textualistas, y dicen que sería su esposo, que fabricaría antorchas sin más, ya que Lapidot significa antorcha o trueno, y presentarse en aquel tiempo gobernaba en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de las antorchas o mujer del trueno, podía estar aludido a que su marido trabajaba con antorchas, con el fuego, y no van más allá. Otros, sin embargo, como en el hebreo no había ni signos, en el hebreo antiguo, en los pergaminos no había ni comas, ni puntos, ni signos de puntuación, dicen que Lapidot, la palabra relámpagos o fuego, no es un nombre común, sino es un adjetivo que define su carácter, es decir, se nos presentaría, profetiza, la mujer de relámpagos o la mujer impetuosa, digámoslo así. Y por último, la tercera teoría que hay es que se puede relacionar con el siguiente personaje que veremos más adelante, con Barak, ya que Barak significa relámpago, y muchos piensan que Débora, profetiza, mujer de los relámpagos o mujer del relámpago, sería un juego de palabras para decir que era la mujer de Barak. No se sabe, la Biblia no especifica más, así que ahí lo dejo y vosotros llegar a vuestras conclusiones. La cuestión principal, y lo dice la Biblia, yo no, es que si Dios establece un orden, si Dios establece una jerarquía, digámoslo así, cuando se lo salta a Dios, por algo es. Y quizá era porque los hombres eran unos completos inútiles y se negaban a escuchar la voz de Dios y se negaban a estar cerca de Dios. Y vemos que en este ciclo de pecado Dios usa a una mujer, pero en el que viene, en el quinto ciclo destructivo, ya es que ni las mujeres se salvarían, y Dios, en lugar de usar a una mujer después de Débora, acaba usando a un muchacho, como ya veremos. Y para veáis que no había nadie capacitado, Débora, astuta como todas las mujeres, que son más astutas que nadie, y por eso Dios nos dio al hombre, a las mujeres, para que tengamos los hombres que somos más toscos y más cabezones, una cabeza astuta. Nos dicen Jueces 5 del 6 al 13, y en ese canto, para que os pongáis
en tema, el capítulo 5 es el canto de Débora, después de la victoria. Y de 6 al 13, vamos a leer solamente hasta el 9, se nos da unos cuantos detalles, unas pinceladas de Débora, como astuta que es, ya deja caer sus buenos temas. Dicen, los días de Samaj, hijo de Anat, Samaj era el juez que habíamos visto anterior a Débora, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como la madre de Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, y para los que voluntariamente os ofrecisteis en el pueblo. Es decir, Débora dice, cuando no había nadie, cuando no había ningún hombre cualificado, cuando las sendas de todo hombre en Israel eran torcidas, se apartaban por miedo a los asaltos en los caminos, pero también nos lleva a decir que las sendas de sus vidas estaban completamente inclinadas a los nuevos dioses y a la idolatría, cuando la guerra estaba en constante a las puertas, cuando entre 40.000 personas en Israel no había ni un solo hombre que levantase su escudo y su espada y dijese, como diría Josué, aquí estoy yo, voy a servir al Señor. Débora no aguanta más, se levanta como la madre de la nación y dice, aquí estoy yo. Y mi corazón, fijaos ahí hasta qué punto se somete a los jefes de Israel, dice, mi corazón es para los jefes de Israel, para los que voluntariamente se ofrecen para rescatar al pueblo. Es decir, yo estoy aquí porque no hay nadie, y en el momento en que estéis aquí, adelante, vamos a liberar al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver el siguiente personaje, que es Barak. Y es que Dios por medio de Débora llama nuevamente a Barak. La mujer del relámpago llama a ser relámpago y le hace un tirón de orejas. Vemos en Jueces 4, de 6 al 9. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Fisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, si tú fueses conmigo, yo iré, pero si no fueses conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá el Señor a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Lo que vemos característico aquí es que Barak ya tenía llamado. Y es que esto también es muy importante, porque antes de que Dios te hable a ti por medio de un pastor, por medio de la palabra, antes de que incluso pueda usar a un profeta, Dios siempre te habrá llamado a ti primero y te habrá dicho a ti lo que debes de hacer. Cuando Dios usa a otra persona para recordarte aquello que tienes que hacer, ten cuidado, porque puede ser la última oportunidad que te esté dando Dios. Dios ya le había dicho a Barak lo que tenía que hacer, pero Barak no hace caso. Es más, hasta vemos aquí en el texto que se somete a Débora en lugar de someterse a Dios, y la intenta usar o manipular a ella como si fuese un amuleto, en plan, si tú vas, yo voy, y si tú no vas, yo me quedo en casa, porque pelear para acabar muriendo, pues como que no me apetece. Y lo más significativo de este texto es las ubicaciones. En el texto anterior vemos que Débora predicaba muy cerquita de Betel, y Betel era donde estaba el arca del pacto, como se nos dice en Jueces 20:26. Y Cedes, donde estaba Barak, era lo más al norte que había en Israel, es decir, lo más lejos posible de donde estaba ese arca del pacto y la presencia de Dios. Y lo que podemos aprender es que tu fe y tu victoria como hijo de Dios dependerá de lo cerca que andes de Dios, de lo cerca que te encuentres de Dios. Y o estamos cerca de Él para hacer su voluntad, o estamos lejos, asediados por la incredulidad, la apatía
y la vaguería. Que Dios use a Débora es muy bonito, porque demuestra que Dios usa a cualquier persona, Dios usa cualquier medio, Dios usa tanto a hombres como mujeres, como es este caso, pero también es algo muy peligroso para nosotros, porque Dios había llamado a alguien a hacer ese trabajo, y no era ella. Y lejos de en qué lugar estaba el marido de Débora, o si Barak era el que tenía que ser juez, lo que vemos aquí nos tiene que llamar mucho la atención, y lo tenemos que tener aquí en letras grandes, es que Dios es Dios y siempre va a cumplir el propósito que Él tiene. Y si no tomamos el lugar que como hijos de Dios y jueces nos corresponde, Dios nos apartará, nos avergonzará y usará lo menos pensado para nosotros, pero lo más dispuesto y lo conforme al corazón de Dios. Si Dios te llama, no hagamos como Jonás. No hagas como Barak y te vayas a la otra punta, te vayas lejos de la presencia de Dios. Acude a su encuentro y ponte a sus órdenes, porque quizás si no lo haces así, como hizo Barak, acabarás perdiendo la bendición de obtener la victoria. Y la victoria, la misión que Dios te dé, aquello que haya venido a ser lo que Dios ha planeado para tu vida, puede que Dios se lo acabe dando a otra persona y la victoria sea por tu mano, pero se la lleve otro. Williams, un escritor cristiano, un teólogo, dice acerca de Débora y Jael: en Débora había un corazón que no temblaba delante de Sísara y sus 900 carros de hierro. Y Dios, quien dio fuerza a Samaj para destruir con una quijada de buey a Filisteo, dio fuerza también a Jael para matar con una estaca al rey sirio. Y es que Barak, cuando le da a Débora este segundo llamado diciendo Dios te ha dicho que hagas esto, vemos como en lugar de decir que sí, es verdad, voy a ello, hace un paso atrás. Barak falló al segundo llamado de Dios y encima usa a Débora con las palabras si tú vas conmigo iré. Demostraba que toda su posición acerca de su vida espiritual dejaba mucho que desear. Y nosotros caemos como Barak muchas veces en la superstición cristiana, en la brujería cristiana, porque, ojo, también puede haber, hay iglesias donde venden que si aceite de Jordán, agua de Jordán, estacas de la cruz de Cristo, que ya se podría construir un barco con tantos fragmentos que hay. Volviendo al tema, caemos en la superstición cristiana, teniendo nosotros un Dios tan grande y tan cercano a nosotros, un Dios personal que va al encuentro de tu vida y tu vida. Ponemos más fe muchas veces en el pastor para que ore por nosotros. Señor, pastor, ora por nosotros que así sanaré. O ponemos más fe en llevar nuestra Biblia en el coche o ponerla bajo la almohada para que así tengamos bonitos sueños y no tengamos un accidente de coche. O acudimos a ese Dios personal, a ese Dios que va de tú, a ese Dios que vive dentro de nosotros. Usamos Déboras en lugar de depender de Dios. Vemos que la falta de fe de Barak fue lo que le llevó a que ganase la batalla, pero la victoria y la cabeza del enemigo sea entregada a Jael. Jael, su nombre es bonito, significa libre y salvaje, pero si vamos a la etimología, al juego de palabras, que en hebreo se usa mucho el juego de palabras, vemos que Jael se compone de dos palabras, de Ya y de Él, que significa el Señor Dios o bendecida por Dios. Y vemos que Dios al final en su misericordia acaba dando trabajo a Barak. Vemos que la victoria sobre el general enemigo fue instantánea, pero contra el rey enemigo fue una victoria progresiva para que Barak fuese trabajando hasta que al final vemos como por misericordia de Dios, porque no hay otra para el hombre, sino el hombre es lo que es por la gracia de Dios. Vemos en el Jueces 4:24 esto de: y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Yavín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Y es decir, al final obtienen la victoria. Y gracias a
este trabajo persistente yo creo que cuando Barak vio la victoria de Jael, al final Barak agachó la cabeza y pensó, Dios es grande y a partir de ahora voy a aprender a confiar en Él, porque vemos como Pablo lo incluye como uno de los héroes de la fe en Hebreos 11 del 32 a 33 dice, ¿y qué más os voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido y cerraron boca de leones. Vemos como la misericordia de Dios y esa segunda oportunidad se nos presenta así, y aunque parece que Barak ha fracasado, que su intento ha sido de capa caída, vemos como al final la propia palabra lo pone a la altura de los héroes de la fe, y no porque él se lo merezca, sino por gracia. Para ir acabando, dejar las siguientes preguntas abiertas. La primera, ¿estamos haciendo discípulos y enseñando la palabra a nuestros sucesores, a nuestros hijos y a aquellos que les hemos predicado a la primera instancia? La segunda pregunta, ¿estamos viviendo cerca de la presencia de Dios como hizo Débora? ¿O como Barak estamos alejados de Él en nuestro día a día? ¿Cumpliremos con fe lo que nos ha mandado Dios hacer? ¿O dependeremos de supersticiones y compañías externas? Espero que podamos aprender de la historia de Dios de hoy y vivir cerca de la presencia de Dios. Y que aprendamos de los fallos de Barak, que aprendamos de los éxitos de Débora y que veamos que la gracia es lo que nos va a dar la victoria. Espero que Dios os acompañe en esta tarde y que el Espíritu Santo os guíe en la meditación de la palabra y en la comunión con Él y los hermanos. Amén.